participació i ara també al divendres de tertúlia. Anem a presentar-vos a la gent que tenim per ací ja disponible per participar. Tenim a l'estudi Ángeles San Miguel, companya periodista. Bon dia, buenos días. Buenos días. Bon dia. Enric Llopis, company periodista, company de Rebel·lió. Bon dia, Enric. Hola, què tal? Bon dia. Bon dia. I si tot funciona bé, perquè no puc comprovar-ho bé, tenim també Antonio Pérez Collado, company de la 7 i l'Ateneu Llibertari al Margen, també a l'altra banda d'este aparato. Bon dia, buenos días, Antonio. Hola, ¿qué tal? Bon Espero dia. que sí, que se me oiga. Todo perfecto. Funciona Madre todo mía, perfecto. ¿cómo va la técnica? Esto está muy adelantado hoy en día. Anem a començar la tertúlia i anem a començar parlant de la mobilització en defensa del sistema públic de pensions que va haver el dia d'ahir, la convocatòria, la concentració. Llegíem el títol d'un article d'Antonio Pérez Collado, diu, creo que vuelven las movilizaciones de los pensionistas, no sé si es literal ahora porque no lo tengo delante, y en el artículo decía, vuelven, aunque no se han ido nunca, ¿no, Antonio? Claro, es cierto que los 2 años que hemos pasado con la pandemia, pues se ha reducido mucho la actividad y las movilizaciones, ¿no? Pero, por otro lado, ha sido el colectivo de pensionistas seguramente el que más se ha movido en estos 2 años de restricciones y de gente que ha sido afectada, ¿no? Porque, claro, los pensionistas, pues hay bastantes personas más mayores que en otros colectivos y sí que en muchos casos han sido directamente afectados por esta pandemia, ¿no? Lo cual quita también pues posibilidades de reunirse, pero aún así pues han hecho asambleas, bien presenciales o por redes, y se ha hecho alguna concentración pues en los mercados, se han repartido manifiestos, es decir, que la lucha de las pensiones no ha desaparecido de la actualidad ni tan siquiera de la calle, ¿no? Entonces, pues era un volver porque es reiniciar la lucha, pero era un continuar también, porque no se había dejado. Ángeles. Dime. Sí, yo estuve presente ayer por la mañana y llegué un poco tarde, pido disculpas. Y estuvo bien, la verdad es que además en la Solana que estábamos y claro, la reivindicación era la de siempre, ¿no? El que se prestase atención a las pensiones y que no fuese la debacle que se está organizando para destruirlas, ¿no? Porque, bueno, ya eso se hizo hace muchos años, porque eso es vaciar en la caja, llega un momento que la caja ya está vacía del todo, no tiene nada. Entonces, estuve hablando con personas de la Intersindical, estuve con un sindicato, con un grupo de pensionistas que venían de Xàtiva, o sea que todos estaban muy unidos, incluso iban con el tiempo justo para poder coger el tren y volver a sus casas. Claro, nuevamente, ¿qué pasa? Las personas mayores, por así decirlo, eran las que copaban la acción, ¿no? Ya en otras operaciones, en otras actividades de este movimiento pensionista, pues las personas mayores son las que han reivindicado. Hubo una ante la Diputación, creo que fue, hace tiempo, y allí sí que se reunieron, que fue por el cambio, la nueva ley que iban a sacar de pensiones, que bueno, que fue un remiendo como todo. Y ahí sí que habían ya otros sectores, como podía ser hostelería y educación, que siempre está presente. A mí personalmente me gusta que las personas estén en la calle, porque luego, aunque no se haga eco de eso en los medios de información, siempre tienen su peso, ¿no? Y además, los pensionistas tienen una cualidad que a lo mejor en otros movimientos no existe o no se ve, y es que son muy constantes. O sea, no tienen miedo a... si hay que reunirse quincenalmente, se reúne uno en la calle quincenalmente. Allí estaba, por ejemplo, Tony, el de Sillas contra el Hambre, y cuando hablé con él me dijo que todas las personas tienen el derecho a una remuneración para poder vivir, ¿no? Al margen de otros puntos. Él considera que aunque puedan desaparecer las pensiones como las públicas, como entendemos, que siempre estará luchando. Ese espíritu es muy plausible.
Bueno, yo lo dejo aquí. Enric. A veure, jo el problema que tinc en totes les reformes del sistema públic de pensions és que me perc, no? Jo l'altre dia estava sentint una entrevista al ministre Escrivá i plantejava que el període de càlcul s'ampliava als 35 anys, perquè això teòricament seria positiu, quan jo sempre he pensat que ampliar el període de càlcul, Antonio que ens ho aclarisca, que és l'especialista, implicava una rebaixa de la quantitat de la pensió, no? És a dir, que moltes vegades, quan se parla recordo la manifestació d'abans de l'estiu, era la reforma del sistema públic, és a dir, algo que donava la sensació quan llegies el títol que era lo contrari de lo que realment s'anava a fer, no? És a dir, que són reformes plantejades molt per especialistes i que s'amaga molt bé el rerefons de la intenció que realment se té, no? Després, jo recordar que estem en taxes d'inflació del 10,5%, és a dir, que quan se demana, se diu garantizamos el poder adquisitivo de las pensiones. A mí me agrada. Y la actualización respecto al IPC. Jo no me crec que pugen com a mitjana un 10,5% les pensions. Els convenis col·lectius, per exemple, ara mateix estan pujant a una mitjana del 2,5%. És a dir, està en els convenis, en la signatura de convenis col·lectius, els treballadors estan perdent 8 punts de poder adquisitiu i en les pensions estic segur de que va passar el mateix, no? I quan se parla de mitjana de 1.200 euros, jo per favor tot això, Antonio, corrígeme si diu alguna barbaritat, però se parla de 1.000 i pico euros de mitjana, però tenim pensions de viudetat, d'orfandat, i altres tipus de pensions en els quadres estadístics que publica el Ministeri que estan en mitjanes de 600, 700 euros, és a dir, en quantitats molt inferiors, no? I que se continua... Jo és que del ministre Escrivá no me fio un pèl, no? Perquè és el típic tecnòcrata que sap parlar molt bé i se defensa molt bé perquè és una persona que maneja molt bé l'estadística, que funciona molt bé en els números i que te sap confondre. Home, jo hi havia que ser, quan se parlava, com era, Antonio, aquello de estas operaciones con logaritmo, el factor de sostenibilitat, que dius, tio, a veure, no me lies. Tu tens que garantir el sistema públic de pensions i si no se pot per la via de les cotitzacions, doncs té que ser a través dels pressupostos generals de l'Estat. Però no me vingues en factors de sostenibilitat dependent de l'increment demogràfic i a partir d'ahí de càlculs logarítmics, perquè és que jo ahí me perc, saps? I bueno, jo no sé per a l'audiència què dir més perquè seria arriscar-me a clavar la pata y tampoc vull, ¿no? Antonio. Sí, yo creo que está claro, no hay ninguna barbaridad en lo que estáis diciendo hasta ahora, ¿no? Y es cierto que hay que tener muchísimo miedo de los ministros, ¿no? Habría que cambiarse de acera. Cuando vienes un ministro, sí. Si eres un ministro, te cambia de acera porque algo te va a quitar. Y efectivamente, esa intencionalidad de alargar el periodo de cálculo, el objetivo que tiene es que la cuantía de la pensión sea más baja, vamos. Eso lo venimos observando desde que empezó la reforma de las pensiones con el Pacto de Toledo y todos estos acuerdos. Hay que volver un poco atrás y recordar que antiguamente la pensión se calculaba con los 2 últimos años de salario. Luego se pasó a los 10, a los 25, que está ahora.
ha ido subiendo, ¿no? Y claro, cada vez hemos perdido un poquito. Y ahora está calculado, por gente que sabe, seguramente tanto como pueda saber escriba, que supondría de media que se perdería un 8 o un 9% de la cuantía de la pensión, pasando de 25 a 35. Seguramente el objetivo no es añadir estos 10 años de golpe, pero ya como nos ha metido el miedo en el cuerpo, cuando sea una cosa menos mala, pues diremos, menos mal que no ha sido los 35 años. Entonces quiere meter alguna fórmula en la que van a utilizar años de toda tu vida laboral. No toda la vida sumada, pero sí hago una fórmula que en lugar de ayudarte, que es lo que dicen ellos, que te van a coger los mejores años, tiene que tener alguna trampa con la cual tú pues, vas a perder un porcentaje. No a lo mejor tanto como con los 10 años que se dice que quieren añadir, pero que parece que lo han puesto como en el póker, un farol para luego retirarlo, ¿no? Y sí que alguna medida van a tomar y no se va a quedar como está ahora. Eso sí que es evidente que no es como está ahora. Y claro, aquello del factor de sostenibilidad, pues bueno, pues será un truco para, según vayan las cosas, te bajamos la pensión, ¿no? Pero bueno, yo no veo que haya ningún factor de sostenibilidad para los presupuestos de la Casa Real o del Ejército, porque habrá que ver la rentabilidad que nos dan todos los años y la solvencia de los ingresos que generan, ¿no? Y nadie se cuestiona esas cosas. Entonces, las pensiones, si la hucha que teníamos se la han cargado, porque mira que había dinero de todo lo que hemos ido cotizando y lo que cotizaron nuestros abuelos, nuestros padres, pues es porque lo han gastado en otras cosas. Pero bueno, entonces que lo saquen de los presupuestos generales como se saca todos los gastos del Estado, ¿no? No hay ningún peligro ni hay ningún problema con las pensiones. Eso hay que quitárselo de la cabeza. Por eso es tan importante que sigamos luchando y apoyando las movilizaciones. Y que vaya gente también. Ayer había un compañero y cuando dijeron, ¿queréis hablar vosotros? No, que hable uno de los jóvenes para que vean que no todos somos ya jubilados, que nosotros al fin y al cabo pues nos quedan unos años y la pensión no la podrían reducir a lo mejor, pero ya la tenemos. Lo que hay que pelear es por las pensiones que vienen ahora después y que vendrán dentro de 30 o de 40 años, que es a las que quieren ir recortando para que nos acostumbremos que hay que tener una pensión privada. Lo que viene es el negocio para las aseguradoras privadas y los fondos de pensiones, con la poca tranquilidad que dan los fondos de pensiones, que de vez en cuando nos enteramos de que alguno ha perdido valor o que ha quebrado o que ha dejado a gente sin ninguna posibilidad de garantizarse el final de su vida. Entonces, una pensión pública y suficiente es lo más importante. Y ya para acabar, que el tema de la media, pues es lo del medio pollo, pero eso es muy engañoso. Claro, tenemos la pensión máxima que debe estar por 2.800 o 2.700 y pico euros. Claro, esa pensión está muy bien. Tú sacas la media con otras muchas que hay de 700, de 600 y pico, de 800, sí, te saldrá una media de 1.200. Pero mucha gente se queda muy lejos de los 1.200. Lo que hay que hacer es subir la pensión mínima. Sí que la mínima tendría que estar ahí en 1.000 y pico euros, porque tal y como está el coste de la vida, es lo mínimo que necesitas por vivir. O sea, no es un lujo. Es decir, si no tienes esos ingresos de más de 1.000 euros, es que estás en la precariedad más absoluta. Y sobre todo para personas mayores, pues que tienen pues, que pagar la calefacción, una casa que es vieja, las medicinas, muchas cosas. Entonces, no da para vivir. Y por tanto hay que defender unas pensiones y unos salarios mínimos dignos y suficientes, no simbólicos o no porque haya subido el 7%, porque el 7% de 500 euros o de 600 es muy poco. Eso te lo llevas en 2 sandías que te compres este año, por ejemplo. Ángeles, ¿quieres añadir algo? Sí, bueno, yo como estabais hablando, bueno, mis compañeros estaban hablando del tema del ministro y todo, y bueno, las y los políticos. Bueno, yo me voy a remitir. Tú también te cambiarías de acera si te viene un ministro de cara. Yo tengo un sistema muy peculiar y es que miro hacia otra parte y directamente me sumerjo en una especie de nube y no, o sea, Enric sacaría la libreta y el boli y empezaría a preguntarle, que yo lo sé. sí, És que escrivà i el tinc molt atravessat. És un personatge... ya, bueno, es que claro, estas personas están para lo que están, o sea, ahí es que, bueno, lo que Sí, iba a decir es que te... iba a remitirme a una frase que dijo un matemático estadounidense, que además fue premio Pulitzer, y respecto al caos. Y él dijo, acontece que una misteriosa clase de caos acecha detrás de una fachada de orden. Y en la palabra orden se puede decir orden político, orden lo que sea. Y que, sin embargo, en lo hondo del caos acecha un género de orden aún más misterioso. Bueno, he traído a colación esto
tal vez porque hay que mirar que esto que habéis dicho de cambiarnos la acera, bueno, hay que ver que este señor cuando vaya por esa acera, detrás de él hay más cosa que él mismo, ¿sabes? Entonces, luego yo quería hacer también hincapié en un punto sobre el tema de las pensiones para las mujeres. O sea, las mujeres siempre están deprimidas, porque y en el tema de pensionistas, pues muchísimo más. O sea, si ya de por sí los pensionistas hombres ya están triturados, pues imagínate las mujeres que normalmente ni se las ha cotizado bien, han hecho trabajos eventuales que no han sido legalizados. Luego hay, por ejemplo, mujeres artistas que por el hecho de haber estado trabajando para sus maridos, pues ya no constan como trabajadoras y a lo mejor se han tirado galas y bolos por el territorio español dentro de una carreta, por así decirlo, ¿no? Entonces, todo ese tema yo creo que tendríamos que aglutinarlo en todas las defensas y no solamente centrarnos en la problemática de las cosas actuales, ¿no? Hay personas que han vivido una vida muy, muy de trasiego y muy de entrega y realmente, y normalmente han sido mujeres, vamos, que no están identificadas con estas movidas porque con estas reivindicaciones, porque no se las tiene en cuenta, ¿sabes? Luego, otro punto también es el hecho, pues, de que no sé, de que las mujeres, por ejemplo, ahora se ha dicho que las empleadas del hogar, bueno, pues que las empleadas del hogar tienen derecho a paro, pero mi pregunta es, ¿cuántas empleadas de hogar están dadas de alta? Porque yo creo que el 99,9% de las empleadas de hogar no están ni siquiera con contratos por horas, o sea, es que no tienen contrato. Entonces, claro, ¿cómo van a cobrar el paro si no tienes un papel que te justifique que tú estás trabajando? Bueno, ahí lo dejo yo. Enric, vols apuntar algo més? Sobre les pensions, no. Jo crec... Bueno, hi ha un problema Pues jo vos vaig a estructural treure una ahí. polèmica que hi ha avui per així per la ràdio. Bueno, una polèmica, una telefonada, que a veure què teniu que dir vosaltres i després li deixem parlar a Antonio, si voleu, sobre este punt. Hem tingut una telefonada avui que poc més que acusava al sindicalisme combatiu de voler apropiar-se d'aquestes mobilitzacions en defensa del sistema públic de pensions. Poc més se li deia que estaven actuant quasi com UGT i comissions obreres, anant a aquestes mobilitzacions amb les seues pancartes i banderes, que abans no tots tiraven darrere de la pancarta de Yayo Flautas. No sé si voleu fer alguna reflexió al voltant d'això, Enric. Sí, bueno, jo primer, només en 20 segons, que anava a dir que hi ha un problema estructural, que és que, problema entre cometes, que es considera que els fons privats de pensions a l'estat espanyol no estan sent rentables. I això és un problema per a la banca, i estan fent el que poden per a treure-hi rentabilitat. A veure si per això estan pujant els tipus d'interès, Enric, ara. Com, perdona? Que a veure si per això està pujant ara el tipus d'interès. Sí. No m'estranyaria. Però que és algo, diguem-ne, estructural, que consideren que falten persones i per això hi ha mesures de desgravació, d'incentius de tot tipus, perquè consideren que hi ha un sector de negoci que no s'està aprofitant, no? I per això parlen... Home, ells no t'ho plantegen així obertament, no? Sinó que te parlen de complementarietat, te parlen de la via xilena, etc. no? I després, el que comentaves, no sé, a mi, jo no he sentit a l'oient parlar, no? Però sí que m'ha estranyat un poc perquè jo vaig estar en la concentració de juliol, crec que va ser abans de l'estiu, i el cartell de la convocatòria organiza COESPE con el apoyo de CGT, CNT y Ayoflautes,
i estaven tots en les seues pancartes i banderes, i jo sé que per un altre costat, i és que ho he preguntat, en comissions obreres pues van sempre UGT i la Federació de Pensionistes i Jubilats de comissions obreres. És a dir, que no és estrany que en una mobilització organitzada per la CUESP estiguen pues, la CGT, la CNT, Intersindical, la COS. És a dir, és diguem-ne, no sé, jo tenia entès que això és un poc la divisió que hi ha, no? De fet, jo crec que quan vaig escriure l'article hi havia concentracions davant de les oficines del Banc d'Espanya a València i estaven comissions UGT i després un altre dia una mobilització en juliol que estaven pues, la CUESP, CGT, CNT. És a dir, que són mobilitzacions diferents i suposa que en objectius diferents, no? Unes més, diguem-ne, més que van més a la més dures en les reivindicacions i unes altres pues, molt més moderades, no? Però que, no sé, a mi Manolo quan me feia el comentari m'estranyava un poquet, no sé. Ángeles. Bueno, yo al respecto de lo que estaba diciendo Tony, apuntar que yo pienso que para tener fuerza se necesita unión. Entonces, cuando se buscan diferencias hacia una misma meta que se supone que es la que se tiene con el tema de las pensiones, el decir ha estado fulanito, ha estado sotanito y este no me va bien y este me va bien y este no sé qué y a qué pinta, yo creo que eso psicológicamente y estratégicamente es el error más grande que la población puede cometer cuando está reivindicando unos derechos básicos. Entonces, cualquier comentario al respecto ya de por sí genera dudas y genera una inconstancia en la lucha, ¿no? O sea, en la lucha por esos derechos. No sé, pienso que las personas tendríamos que dejar nuestros intereses particulares cuando se defienden cosas tan necesarias como es la supervivencia de personas mayores en el final de sus días, con una cierta dignidad. Y dejarnos de si ha ido Pepito, está Juanita y Manolito no me cae bien y el otro es de aquí y aquel lleva una bandera del color verde. Bueno, eso es todo. A lo mejor me he encendido demasiado. Antonio. Bueno, si estamos hablando de la concentración de ayer, creo que con todos los respetos hacia la persona que haya llamado, que yo no lo sé si estuvo o no estuvo, pero bueno, tiene todo su derecho a opinar, por supuesto. Ayer no había ninguna bandera de ningún sindicato porque estaba acordado así. Sí que hubo banderas de un partido, pero bueno, ya sabéis que los partidos pues hacen su guerra por su cuenta y bueno, allá cada cual. No, ellos no están en la coordinadora, pues evidentemente tampoco pasa nada porque vengan con sus banderas, pero bueno, no creo que sea muy oportuno. Pero los sindicatos, los 3 sindicatos y las organizaciones de pensionistas que habían convocado tienen sus acuerdos. Había una pancarta unitaria porque así se decidió. El comunicado conjunto también se había decidido así, se negocia todo. Y es más, la CGT, por lo que respecta a lo que yo conozco, ¿no? Siempre tenemos el máximo de cuidado en decir, es una convocatoria unitaria, nos sumamos a la convocatoria de CUESP, es una acción de los pensionistas, pero hay un acuerdo de apoyar y de colaborar y es la misma coordinadora de pensionistas la que nos llama, oye, venir que hay una rueda de prensa o tenemos una concentración. Es decir, que hay una colaboración y un respeto absoluto. Y son ellos los que tendrían que decir si les ha molestado que estemos o que no estemos, pero vamos porque nos han invitado y porque estamos en la misma lucha. Solo se lleva una pancarta, además que hable de las pensiones, con el enfoque que tú quieras darle, y nada más. Y alguien se pone pegatina como si te pones una camiseta que dice cualquier cosa. Esos son lemas y son el derecho a la libertad de expresión, pero siempre los que leen los comunicados. Ayer, por ejemplo, la gente que subió al balcón del ayuntamiento a desplegar unas pancartas, que por cierto la policía municipal intentó quitárselas, pero ellas aguantaron allí como unas valientes, eran compañeras mayoritariamente, o creo que todas eran mujeres, pero son de la coordinadora, pues que vienen de Alcira, que vienen de Sueca, que de aquí de Valencia y tal. Es decir, que en ningún momento
se busca protagonismo. Es más, siempre se ponen ellos los primeros con su pancarta cuando hay manifestación. O sea que hay un respeto y lo más importante es que la propia coordinadora lo sabe y por eso estamos colaborando tanto en esto de ayer como a la que hubo la última de julio, que fue donde estaba el banco BBVA, perdón, al lado del teatro principal, y lo mismo, con todo el respeto y con toda la solidaridad. Y ahora vamos a ir a Madrid el día 15 de octubre, una gran manifestación que va a haber, no solamente por las pensiones, sino también por los servicios públicos y muchas cosas, y ahí vamos a estar pues los mismos sindicatos y alguno más, evidentemente, porque viene gente de Galicia y de Euskadi y de Andalucía y todos los sitios, y ya estará, supongo, organizado el orden de la manifestación, quién va adelante, qué se puede llevar y qué no se puede llevar. O sea que no hay ningún afán de protagonismo ni de quitarle el trabajo que han hecho a compañeros que llevan dando una lucha ejemplar durante 2 años. Hay muy buena relación y yo creo que es injustificada la sospecha o la duda que haya podido sembrar esa llamada, con todo el respeto hacia ella, por supuesto. No, hay quien me dice que si de algo se le puede acusar, por ejemplo, a CGT, es precisamente de no visibilizarse en las movilizaciones que está y no llevar banderas cuando va a las convocatorias. Es una de las críticas que se hacen constantes, que se hacen muchas veces a esa forma de funcionar de CGT. Sí, muchas veces nos contamos, decimos, pero si éramos nosotros más, pero la gente no se ha identificado, no se agrupa toda delante, entonces pasa más desapercibida, pero bueno, lo importante es estar allí. O sea, que sería ese acaso la crítica que se podría hacer desde dentro. Muy bien. No sé si queréis decir algo más sobre este punto. Pues nada, solamente una notita era al respecto de lo que tú has dicho, y es que buscaba la sombra. O sea, ayer una mujer que estaba en la manifestación tuvo que ser atendida por la ambulancia que estaba allí porque había sufrido un desvanecimiento. O sea, decirte que las personas... Que es normal que se busque la sombra. Sí, que las personas además, quiero decir, saben en dónde van y a lo que hacen y no se arredran, ¿no? O sea que bravo por esta señora y sus compañeras i compañeros. Molt bé. Enric, algo més d'este punt? T'interessa dir algo més? Yo es que tampoco... Este debate... Yo tampoco... No, pero que yo tampoco... Per exemple, quan el 15M no entenia molt bé tampoc això de... tú no vengas con tu bandera republicana, o tú no digas que eres de este sindicato, o tú... És a dir, no ho entenc. Si són actes organitzats per qui siga i després hi ha sindicats, partits, organitzacions ecologistes que s'adhereixen, que se sumen i que te garantissen una difusió major de la convocatòria i estan ahí en les seues banderes, jo no entenc que... Una altra cosa és les guerres per veure qui se posa darrere de la pancarta principal, qui fa les declaracions als mitjans més importants, qui arriba a última hora se posa, li diu al periodista de apunt, oye, yo te hago las declaraciones, i aleshores és el seu careto en televisió, les seues sigles i l'organització a la que pertany i capitalitza, però sempre que hi hagi un respecte, jo no entenc per què qualsevol sindicat ha de renunciar. I no ho entenia quan el 15M i quan Democràcia Real ja i l'ocupació de les places. És a dir, si tu eres de la CGT o eres d'intersindical, per què tens que amagar-te? És que no... És una cosa que tampoc... No sé, quan són realment és una simbologia que dona cohesió, dona identitat, que contribueix a la mobilització i per a mi és una cosa sana, no? El que els postmoderns dirien fer marca, no? No sé, no... Molt bé. En fin. Per cert, qui estigui intentant telefonar, que no telefoni al mòbil, que per participar que marque el fixe el 96 391 57 21 o que ens envie un WhatsApp o un Telegram i el llegim, però al telèfon mòbil que veia en la pantalleta que estava entrant una telefonada, que no la utilitze perquè s'està gravant la tertúlia. Canviem de tema, Antonio. Cambiamos y... Sí, claro. Sí, no, hablamos por no estar siempre con lo mismo. Claro, no, y hay un menú muy interesante para hoy. Que yo no creo que tenga más que... No tiene más debate ni más discusión. Yo creo que lo hemos aclarado y hemos incidido en la importancia de la movilización, que es de lo que se trataba.
Por Y que cierto, lo importante es sanar. claro, lo importante es participar en las convocatorias y per cert, no sé si lo hemos dicho, pero el 15 de octubre hay manifestación en Madrid, pero antes sale una marcha desde aquí, desde el País Valenciano, ¿no, Antonio? Sí, el día 1 será la salida oficial en Alcira y bueno, se recorrerá el pueblo y tal, y luego ya hay una etapa neutralizada y a partir de un pueblo, creo que es, no sé si es Minglanilla o un pueblo de estos que está en la frontera entre el País Valenciano y Cuenca, se vaya caminando hasta Madrid. Se hará difusión y yo creo que se le va a dar mucha trascendencia a la importancia que tiene una marcha para animar la cosa de cara al 15, que es cuando llegarán a Madrid y cuando no solamente llegarán los que van andando, sino que llegarán muchísimos autobuses y por tren y bueno, se intenta que sea una gran movilización en la capital, donde bueno, nos viene bien ir allí porque tiene más resonancia lo que allí ocurre. Entonces se espera que la jornada del 15 de octubre sea importante. Nosotros vamos a poner, bueno, y la coordinadora también, yo creo que van a salir autobuses de muchos sitios, ya informaremos y la gente podrá apuntarse. Molt bé, doncs parlem de Suècia. La dreta i l'extrema dreta guanyen a Suècia. Ángeles, Vale. que te veía mirándome. Sí, bueno, yo al margen de informarme, también he tenido la posibilidad de hablar con una persona que, bueno, que ha vivido, ha residido en Suecia. Entonces también le he preguntado un poco lo que era de calle, ¿no? Y me ha venido a decir que, o sea, realmente en Suecia la población abiertamente reconoce, por ejemplo, que ha votado a la ultraderecha. O sea, no como aquí, que hay un cierto resquemor del que dirán y ciertas cosas. No, allí directamente la ultraderecha es, bueno, si las votas, las dices entre los amigos y amigas y ya está. Luego otra cosa me dijo es que la ultraderecha tomó cuerpo a raíz de las últimas votaciones, no estas de aquí, sino estas que se han celebrado ahora, sino cuando hubo el conflicto en Siria. Entonces se ve que la inmigración fue tan masiva que el sistema que allí tienen de apoyo económico y apoyo social a la inmigración, que es muy bueno, pues se vio desbordado y además se vio abusado. Entonces, a partir de ahí es cuando han salido los resquemores y las distancias para con esa forma de actuar para con la inmigración. Luego, por ejemplo, los sindicatos, allí los sindicatos cuentan mucho, o sea, a la hora de parlamentar con las empresas. Cualquier empresa, incluso cuando quiere cerrar sus puertas y tiene que despedir a la plantilla y eso, tiene que pasar por el análisis del sindicato correspondiente para que le dé el visto bueno y que le diga cuántas personas se van a ir al paro y todo lo consabido, ¿no?, que lleva toda esta catástrofe del desempleo. Bueno, luego también hay que apuntar que esos sindicatos son muchas veces los protagonistas de enfrentamientos. Este amigo me ha comentado que, por ejemplo, en Malmö a un taxista lo asesinaron, pues entre ellos mismos, ¿no? O sea, que entre los mismos del gremio, que no fue una pandilla mafiosa, que son las pandillas que hoy en día están por ahí pululando, la mafia del tráfico de armas, de drogas y de prostitución y bueno, todo lo referente a eso, y que además está afincada aquí en la Costa del Sol. O sea, es que claro, bueno, aquí lo dejo a los demás que hablen. Enric, què et pareix el que ha passat a Suècia? Home, primer, que les eleccions les ha guanyat el Partit Socialdemòcrata, no? El que passa és que la primera ministra ha presentat la dimissió, la ex-primera ministra, perquè els resultats, la victòria ha estat molt apretada i dins de les candidatures de la dreta, la principal no és la del Partit Conservador, sinó que la més votada és l'extrema dreta. I a veure, el que passa en Suècia és que sumen per a formar govern 3 formacions de dreta i extrema dreta. I ahí està realment el perill, no? I, bueno,
en Itàlia hi ha eleccions en setembre i pot passar exactament el mateix, no? Vamos, s'espera que passi el mateix. S'espera, perquè segons les enquestes, l'extrema dreta de Meloni, que ve directament dels Misinos, és a dir, que normalment tenien com a referència Salvini. Pues Meloni està a la dreta de Salvini, no? I entre Berlusconi, Salvini i Meloni, quin trio, pues poden formar govern. Però que a partir de setembre. I a mi me sorprenia l'altre dia que el Partit Popular Europeu avalava aquestes coalicions, ¿sabes? Perquè siempre se ha dicho, no, es que en Europa está muy mal visto lo que hace el Partido Popular de pactar con Vox, porque en Europa ponen un cordón sanitario. Pues no, el Partido Popular Europeu avala ese tipo de coalicions. Però que, a veure, han governat junts en Àustria i el Ministeri de l'Interior en mans de l'extrema dreta. I a l'estat espanyol, per exemple, el que passa és que moltes vegades la informació arriba amb molt de soroll, amb molta confusió. És a dir, que en Castilla i León se va donar un salt qualitatiu molt important, perquè una cosa era, per exemple, en Andalusia, en Madrid, que governava el Partit Popular en el suport o en coalició en Ciudadanos y el respaldo de Vox en el Parlament. En Castilla y León no. En Castilla y León Vox directament ocupa vicepresidències i està governant en coalició en el Partit Popular. És a dir, que a l'extrema dreta està ja empotrada en les institucions i en els òrgans de poder, no? I de moment per a no... Bueno, i en França, tranquil·lament, Marine Le Pen guanya eleccions. El que passa és que després siguen europees, el que passa és que després, en fi, les seues quotes de poder no són tan importants, no? Però que l'extrema dreta està ahí i damunt marcant l'agenda, no? Que és també el més preocupant. Però que en Itàlia, per exemple, ja dic, directament crec que passant per Fini, que no és el mateix que Salvini, no? Que ve de la Liga Nord i era una cosa com que, no sé, los impuestos del norte rico porque hemos de financiar al sur pobre i tot això va derivar en l'extrema dreta, en l'odi al immigrant. No, així estem parlant de gent directament heredera del feixisme, no? I que eixa siga, segons les enquestes, la formació que pot guanyar les eleccions en Itàlia és molt preocupant, no? És la tercera economia de la zona euro. Antonio. Bueno, es cierto que ha ganado la coalición sumando la derecha y la extrema derecha, pero bueno, ha sido una victoria pírrica. Estamos hablando de 43 y 43,9, me parece que es. Es decir, que ha sido muy poca la diferencia, pero es cierto que el partido ultraderecha pues ha subido 3 puntos, que tampoco es una cosa escandalosa. Lo que pasa es que como había un equilibrio tan justito, pues ha sido suficiente esa pequeña variación, esa subida de la extrema derecha para que bueno, la hayan sumado más y la primera ministra, la Anderson pues haya tenido, bueno, ya ha anunciado que va a dimitir. Sí es cierto que ha ofrecido la mano a otros partidos de derechas o de centro para si quieren formar gobierno y evitar que entre lo de la extrema derecha, porque ya hasta ahora le habían hecho lo que se llama el cinturón de seguridad y no les habían dejado participar, ¿no? Pero ahora ellos, como se ven fuertes, pues exigen tener una participación activa en el gobierno, como pasó aquí en Castilla y León, ¿no? De decir, no queremos ser una comparsa, nosotros estamos ahí y queremos gobernar. Y bueno, yo no sé lo que pasará. Suecia, de luego, es una democracia bastante estabilizada, tiene un sistema
bastante consolidado y no sé hasta qué punto, pues, hombre, esto perjudica, pero esto es consecuencia. Es decir, esto no es el origen, esto es la consecuencia de una serie de cambios que ha habido, porque Suecia tenía muchísima protección social, muchísimo respeto a los emigrantes, a la gente que se tenía que exiliar. Pues recordaréis cuando dictaduras en Chile y en Uruguay y tal, muchísima gente estaba en Suecia, incluso allí montaron cooperativas y tenían sus revistas y tal, o sea que estaban muy, muy bien atendidos, porque también la población nacional tenía todos los derechos posibles en cuanto a escuelas, sanidad y tal. Eso, por las crisis del capitalismo, allí también se ha ido recortando. Entonces, claro, la gente pues ya tiene miedos y frente al miedo pues se refugia en estos que dicen primero nosotros y solo para nosotros y vamos a acabar con las invasiones y ese tipo de cosas que cala en la gente que no tiene mucha conciencia, ¿no? Y es lo que está pasando, como decía Enrique, que está pasando en toda Europa. Ahora viene Italia, Francia está que sí, que sí no, lo hemos tenido en Austria, en Polonia, en todos los sitios. Y claro, y es porque seguramente la izquierda también se ha dormido y ha dejado de ser izquierda. Entonces, la gente tampoco tiene muchas referencias. Claro, si tenemos a la izquierda nuestra, a la de esta parte occidental, defendiendo a la OTAN y con unas políticas de recortes, como ahora aquí que nos quieren tocar las pensiones, un montón de derechos, y luego en el otro lado tenemos la referencia que era el Partido Comunista de Rusia, que ha dicho que se movilice a toda la población para machacar a Ucrania. Entonces, ¿qué es lo que nos queda? ¿Qué es lo que nos queda? El ecologismo y el fascismo, ¿no? Y ahí estamos. Yo creo que hay unos cambios muy importantes que estamos sufriendo y la tendencia no es muy buena, no es muy buena porque la extrema derecha pues se aprovecha de esa carencia de ilusión en la gente y de alternativas. Y claro, pues que uno sube, otro baja y tal, sí, pues ahí nos movemos, pero yo creo que el problema de fondo es esa percepción de la gente de que se ha perdido la conciencia de gente trabajadora y de gente solidaria, y eso es un problema muy grave. Y ahí es donde la izquierda, si es que existe, tendría que trabajar el tema de la solidaridad y de crear conciencia y de saber a qué pertenecemos y cuáles son nuestros derechos y defender pues el tema de la solidaridad con otros pueblos y combatir al capitalismo, porque siempre hemos sido contrarios a estas políticas que se están defendiendo ahora, tanto de derechas como de izquierdas, que a veces es que te confunden. Si no los conocieras no sabrías quién es de cada partido, y eso es una pena. Suecia ha pedido entrar ahora a la OTAN, ¿no? Hace pocos meses, ¿no? Y Finlandia, sí, por tenerlo en cuenta también en esto. Ángeles. Bueno, yo estoy de acuerdo con Antonio. O sea, la desilusión del pueblo es una de las cosas que ha influido para que esto aumente, ¿no? Que la espuma se haga con más cuerpo. Eso, la crisis inflacionaria, la violencia ciudadana, el manejo informativo. O sea, es que todo eso, las divisas que van ya así temblequeando, pues, ¿qué es lo que pasa en todos los países que sufren estos síntomas? Pues al final que viene el fortachón, como decía Antonio en otra, no, Tony decía el más musculoso, viene el más musculoso y se planta ahí, y el más musculoso es alguien que ha tenido que hacer mucho gimnasio a base de dinero, sobre todo de empresas que ya vienen del nazismo. Que todo el mundo lo conocemos, que son superempresas y bueno, y otros capitales bancarios que están más escondidos. Entonces, ¿qué pasa? Ya se crea músculo y ya se hacen con el negocio. Luego está ya, y organizan, pues eso, alimentan el tema de las mafias, que en Suecia pues ha acogido a todos los guetos, porque al final estos barrios se han convertido en guetos. Y organizan todas las pandillas en los guetos y bueno, surgen los tiroteos que de hecho Suecia creo que hace unos años o cosas así ocupó el primer puesto de delincuencia por tiroteo, ¿no? Aquí, por ejemplo, somos más, pues eso, es más de cuchillo. Más de navajeo. Más de navajeo, ¿sabes? Curro Jiménez. Pero allí son más de tiroteo. Y bueno, aunque hay que saber que tampoco es que vayan con un arma por la calle, o sea, esos son ya unos grupúsculos, ¿no? Pero bueno, eso está motivando que el ambiente se amargue, ¿no? Y entonces estas personas que están en una sociedad muy estructurada y, como decía Antonio, muy bien concebida, y donde los principios de educación social y de
bienes para la ciudadanía, están muy cuidados, pues claro, les viene de repente todo este maremoto y ya no quieren aceptar. Normal, es que es normal. Quiero decir, y claro, y esta gente, los de la ultraderecha que están fustigando para eso, pues ven el huequecito y ya está. Y lo mismo que está pasando en la mayoría de países, como Tony también ha apuntado. O sea, ¿qué tratan? Pues eso es como una gentrificación de los países, ¿no? O sea, primero desarmonizan y luego, pues, ala, por esto es que, vamos, esto es muy usual, ¿no? Luego, en Suecia, por ejemplo, el tema de la criminalidad, pues digamos en un porcentaje altísimo, hoy en día es por parte de personas que son inmigrantes o de sus hijos o hijas. Bueno, hijas normalmente no, porque las mujeres no entran en esas historias, pero normalmente. Y claro, todo eso ya está puntual, o sea, está señalando, ¿no? Lo que hay, donde hay que ir. Y si hay, pues esto es uno de los puntos que siempre lleva como bandera la ultraderecha, que es la inmigración, y ahí ya lo lleva, pues se hace hace el agosto con esto. Entonces, yo lo que me pregunto es, vamos a ver, porque las fuentes tienen que ser económicas. Todo es la ultraderecha, ¿cómo es que surge ahora o resurge ahora después de tantos años? Pues por dinero. Pues si realmente es por dinero, o sea, se tendrá que ver si se quiere atajar de a ver qué dialecto se tiene con esas fuentes dinerarias, porque claro, si tú realmente quieres atajar una cosa tienes que ir a la fuente, no empezar a, no sé, las personas de la calle lo que quieren es tranquilidad y en Suecia muchísimo más, porque no son, ya he dicho antes, ¿no? Es una sociedad muy bien constituida. Entonces, no sé, yo paso la palabra. Enric, vos dir alguna cosa més, ens diuen per així, digo, a esto es lo que conducen las políticas de entrada de inmigración masiva. Digo, algunos lo advertimos hace muchos años, dice, no es que haya más fascistas votando, dice, lo que hay es más gente harta. És el que ens diuen per WhatsApp. És un perill, sobretot el perill d'això és que acceptem els discursos de l'extrema dreta i es convertim, com dius tu, en agenda, no, Enric? Sí, correcte. I a banda d'això que dius, jo no sé si, Manolo, si me podries fer el favor, perquè jo la memòria cada vegada me funciona menys, però jo recorde titulars molt antics i denúncies de ONGs, ja prou antigues, però suposo que el rerefons serà el mateix, de l'equivalent als CIE suecs com a centres d'internament, però molt durs, i com una política de repressió contra les persones migrants molt dures, en Suècia, en Dinamarca, en Austràlia. És a dir, que així nos orientem per les victòries de la socialdemocràcia, l'estat del benestar, comprar els mobles en Ikea, que és una multinacional sueca, però els CIE suecs, per exemple, els centres d'internament suecs, jo crec que són molt pitjors que encara que els d'ací, que ja ho són, no? I que realment estem parlant en molts casos de l'estat del benestar, però para los nuestros, no? I seria un poble... De tota manera, Manolo, no t'estresses buscant, si jo ja buscaré Perquè algo per la propera vegada. Suposo que no nos dirán centro de internamiento extranjeros Suecia, entonces ahí sí no ho vaig a trobar, no sé com... Ara si trobe algo... Sí, o inmigración, Suecia... Ara buscarem, a veure. veure. Sí, a mi me sona haver llegit coses en diagonal fa molt de temps d'això, no?, de la vulneració dels drets humans. Bueno, i en Dinamarca segur. En Dinamarca hi ha hagut casos recentment pues això, no?, d'externalització de les fronteres, d'estes polítiques de jo no te reconec el dret d'asil i paga a terceros països per a que
controlen la frontera i te deporte a un país on tinc determinats pactes i el marró, entre cometes, no me'l menjo jo. És a dir, en Dinamarca segur i les referències són molt més recents, no? Però bueno, és només això. Antonio, por cierto, por algunos mensajes que nos llegan, ¿es el sueño multicultural de la socialdemocracia un problema? Nos dicen por aquí, el sueño ideal multicultural de la socialdemocracia de los países nórdicos se está acabando. La realidad es cruda y desagradable y hay sociedades y culturas que nunca serán compatibles con los usos y costumbres occidentales. Dice, cuanto antes despierte la gente, mejor. Nos dicen, no es aceptar ningún discurso de ultraderecha, es aceptar la realidad, la que no queréis ver porque no coincide con vuestros ideales. Es lo que nos están diciendo por aquí. La multiculturalidad es un problema, es un error. Hombre, yo creo que no. Y además es que carece de todo rigor decir que todo es culpa de la inmigración. Vamos a ver, si cogemos la historia, países como Estados Unidos, como Argentina, en Europa, pues el Reino Unido, Francia o Alemania han recibido muchísima más emigración en otras épocas y había una convivencia y una normalidad indiscutible. Es decir, habría problemas. Yo creo que cuando vienen los problemas es cuando se bajan los salarios, se suprimen servicios públicos, que la gente que primero es afectada es pues la gente que ha venido de fuera, y entonces llegamos a los guetos, llegamos a la marginalidad, a la precariedad, y eso crea problemas de convivencia, evidentemente. Pero cuando la economía estaba en un plan expansivo y los salarios, estas cosas, estaban en unas condiciones dignas, Francia y Alemania abrieron sus puertas y entraban muchísimo más emigrantes de los que han entrado ahora. Y no creo que sea justamente Suecia el país que más migración ha recibido, porque si no, hubiera aumentado un poquito más la población, ¿no? Simplemente por eso, ¿no? Sí que hay migración, pero que lo han aceptado con toda la normalidad y vamos, estamos viendo muchísimos países, como ahora en el Reino Unido, donde gente ya que son candidatos políticos y que tienen cargos son de origen pakistaní, de origen de las Antillas, en Francia de Argelia, y eso no pasa nada. Incluso españoles también hay que tienen cargo ya en la política francesa y no nos echan, ¿no? Porque nosotros en Francia también somos emigrantes, ¿eh? Y en Alemania también. O sea, que no es que nosotros seamos una clase especial, nosotros también somos migrantes y hemos emigrado a muchísimos sitios y ha habido convivencia. Y la cultura es una mezcla. Pues ya me dirás tú que somos nosotros si no hubiera habido multiculturalidad en la península, ¿no? Igual ocurre en el resto de países. Yo creo que ese no es el problema. El problema es el capitalismo, que ahora ha apretado las clavijas y entonces pues la gente se rebota y se rebota contra los más débiles. O sea, no es contra la OTAN ni contra el Banco Mundial, no, con unos que han venido en patera, que son los que traen todos los problemas, ¿no? Bajan los salarios y ellos son responsables de todo. Y me parece que eso es errar el tiro y además ser insolidarios y racistas. Y a mí me parece que el derecho a migrar, a buscarse la vida, existe para todos, ¿no? Eso es indiscutible. El que discuta eso es que no, pues no acepta la condición humana, que nos acoge a todos los colores y a todas las etnias y a todo el mundo. Y desde luego yo no creo, no hay argumentos ni hay datos que demuestren que eso es así, ¿no? Los países donde hay más migración pues son los que culturalmente han avanzado más, ¿no? Claro, la cultura de los Estados Unidos es producto de migraciones, porque allí pieles rojas apenas quedan, ¿no? Y allí hay gente de todo el mundo, y en el Reino Unido pues pasa igual, y en Francia, y en Alemania, es decir que... Y bueno, imagino que la mayoría somos seguidores del fútbol, ¿no? Si quitamos a los deportistas que son de otro país y de otro color, pues te encuentras con equipos que solo jugarían 2 o 3, ¿eh? Porque salen 11 en el fútbol en concreto y a veces sale uno que es español, los demás no. Y muchos también de colores que no... En otras situaciones no nos gustan esos colores, pero en el fútbol sí, en el fútbol los aplaudimos y son nuestros ídolos. Claro, quizás porque tienen dinero, ¿no? Si fueran pobres ya es otro caso. Es un problema económico, no es de colores. Y yo creo que en esas cosas no se puede jugar ni repetir consignas tontas y vacías. No sé si vale, Ángeles, sí, sobre... quería poner un dato anecdótico, por así decirlo, a lo que estaba diciendo Antonio, y es sobre la inmigración. O sea, hay que tener en cuenta que el primer rey, el rey de Suecia es ya diré, descendiente de Jean Baptiste Bernadotte, que era mariscal de Napoleón.
De hecho, se llama Gustavo no sé qué Bernardote. Vale, y entonces vengo a decir que las personas, antes de señalar a las otras personas, tendrían que ver de dónde vienen sus raíces. Y justamente, que luego fue titulado como Carlos XIV, fue aplaudidísimo tanto por Suecia como por Dinamarca. Dinamarca creo que era, o Dinamarca, sí. Bueno, entonces, casi todas las cabezas coronadas y descoronadas, casi todas son de otros países que no son el que están reinando, el que están gobernando, el que están robando, lo que sea, ¿sabes? O sea, que decir que... Los Borbones tampoco eran de aquí, ¿no? No, italianos, bueno, eran franceses también, y bueno, quiero decir que no... Alguna griega también hemos tenido. ¿Sabes? O sea, quiero decir que el tema de la inmigración es mucho lo que tú dices, porque cuando no hay dinero, porque cuando hay dinero está claro que ya el tema ese se olvida. Luego también quería citar una frase de un fiscal general alemán, se llama Ostendorf, ¿no? Que hablaba del crimen organizado, y él decía: los daños causados por la pérdida de confianza y el miedo, capaces de desorganizar todo el sistema social y político. Pues esa es la estrategia, ¿sabes? O sea, los daños causados por la pérdida de confianza y el miedo y la pérdida de confianza. Al final, pues te agarras pues a eso. Y luego le buscas una cabeza de turco, como puedes buscarle pues cualquier otra cosa. O sea, ahí está. Bueno, ya. Enric, t'avais de dir alguna més d'este punt? Home, jo l'únic només que a veure, quan se parla de moltes vegades en estos termes, no? de que les persones migrants, refugiades, etc., lleven els llocs de treball als naturals de l'estat espanyol, ocupen l'atenció sanitària en els barris, competeixen pels serveis públics, s'incrementa la delinqüència, totes aquestes coses. A veure, que moltes vegades hi ha un rerefons ahí egoista, no? En el sentit de que, per exemple, quan se regularitzen a persones immigrants i se fan campanyes de regularització massiva, això és perquè a tu te falta mà d'obra per a recollir la fruita, per a treballar en els invernaders, per al treball domèstic, i se regularitza gent perquè a persones migrants perquè te cal aquesta mà d'obra en la que no se volen emplear ciutadans de l'estat espanyol. És a dir, que és realment per egoisme, no? Jo me pregunto sempre, quan se posa de referència, últimament se posava, no? Abans de que abandonara la presidència i se retira de la política Merkel, es que en la crisis de los refugiados, creo que va a ser de 2015, si no me equivoque, Merkel decidió que Alemania acogiera, fuera el país más solidario y el que más personas migrantes y asiladas acogiera, etcétera, etcétera. I això realment amagava la falta de mano d'obra barata. És a dir, que moltes vegades hi ha un rerefons egoista, no? Bueno, i ho dice ahí, no? Aleshores, fer la crítica... Bueno, ja no parlem de les redades i identificacions per perfil ètnic, la realitat dels CIE, és a dir, plantejar que pues, la qüestió en termes de que no s'invaden, de que acaben con nostra cultura, totes aquestes coses, a mi me sembla directament una aberració, no? Molt bé, no sé si voleu apuntar alguna més d'ací, si no anem entrant en altre punt, que és parlar del possible indult al senyor Griñán. Antonio.
Hombre, posible si hacen campaña para que se le indulte, claro. Yo creo que el Tribunal Supremo ha dado la razón en que él podía haber evitado la corrupción que ha habido allí. Que no se haya quedado dinero en su bolsillo particular no quiere decir que no tuviera responsabilidades. Era el presidente de la Junta y allí se dilapidaron cientos de millones que iban destinados para una cosa y se gastaron en otra, en un caso clarísimo de corrupción. No se puede estar todos los días dando la barrila con el PP, que es cierto que ha tenido muchísima corrupción y tendrán que depurarlo y los culpables pues deberán responder. Y luego, si tú tienes un caso, que tienes más de uno, por cierto, decir, no, a este lo indultamos porque es un hombre ejemplar, porque es mayor, que yo no entro en el tema de que la cárcel regenera a nadie o la cárcel es una solución, encerrar a la gente. Pero bueno, el sistema está así. Entonces lo que no puede ser es que a gente por escribir un artículo, por hacer una canción, por discutir con unos guardias y tal, lo empapelen y lo metan en la cárcel un porrón de años y a un señor que ha sido condenado, pues ahora diga que lo van a indultar. Bueno, ya tuvimos, cuando Vera y todo aquello iba de nuevo, ya tuvimos un escándalo parecido, ¿no? De ministros que iban a apoyarlo y que firmaban que estaba bien que se tapara todo lo que había ocurrido con el GAL y todas aquellas cosas tan bochornosas. Y ahora con esto pasa lo mismo. Entonces decir, oye, has caído en desgracia, por buena conducta no creo que vaya a estar mucho tiempo, como no está ninguno de los poderosos y de los ricos en la cárcel, es decir, es una entrada bastante breve y en unas condiciones inmejorables. Hemos tenido también a Garín, que felizmente ya ha acabado. Es decir, las penas para ellos no son tan penas como para los pobres. Y entonces, bueno, el argumento que dicen es que como hay dos magistrados que han hecho la cosa esta que hacen ellos particular, un voto particular, bueno, pero eso pasa muchas veces, no hay unanimidad en los tribunales. Hay alguno que dice, bueno, yo no estoy de acuerdo en todo, hago mi voto particular. Pero la resolución y la condena yo creo que está clarísima, ¿no? Entonces, bueno, mientras esto esté así, hay que cumplir con la ley y no me parece bien que den tan mal ejemplo indultando a un caso sangrante de corrupción, ¿no? Lo haga el PP o lo haga el PSOE. Claro, si ahora encima, aprovechando que estás en el gobierno, dicen, pues ahora le montamos una campaña para ver que es una víctima y que la edad que tiene y que al fin y al cabo nos ha enriquecido personalmente y tal, y lo indultamos. Bueno, pues entonces me parece que es un oportunismo y un hacer trampas para ganar, ¿no? Y eso no creo que esté bien y se pueda dar el mal ejemplo que eso daría, ¿no? Del indulto a Griñán, Ángeles. Bueno, digamos que es un tema que no lo tenía preparado, pero aún así tengo mi opinión particular al respecto, después de ojear 2 o 3 cosas. Yo pienso que después de haberse tirado no sé cuántos años en la Junta de Andalucía y estando, o sea, cuando estabas en Sevilla, lo digo vamos, por mí misma, cuando estabas en Sevilla todo el mundo sabía que aquello era un cortijo. Entonces, que lo quieran indultar, pues es lo que ha dicho Antonio, o sea, eso es como todo, o sea, las conveniencias son las conveniencias políticas y si no lo indultan ahora porque sería muy alarmante, pues lo indultarán dentro de 3 meses o de 4 y si no, pues habrá alguna otra artimaña, por así decirlo, por la que poder salir de presidio. De todas formas, también te diré que según me han confesado en algún momento las personas que van a la cárcel y están involucradas en temas así de metida de la mano y toda la historia, pues esas personas cuando entran a la cárcel incluso cambian al que está de guardia en la cárcel para que sea una persona X la que reciba este personaje y digamos que haya una especie de cámara protectora en su entorno, o sea que tampoco es que vaya a ir ahora a no sé, a Auschwitz ni nada por el estilo, ¿no? O sea que quiero decir, son personas, además, esto es un negocio, entonces si es un negocio y sabes que a tu jefe no se lo van a llevar por delante, o jefa, porque también hay jefas, entonces pues se llevarán al segundo o al tercero de a bordo, que para que sea un poquito más consistente la imagen, ¿no? Y luego, bueno, aquí tenemos muchos casos que han pagado los platos rotos, pues la secretaria, el segundo del despacho, o sea, dices, claro, el que ha tramitado la orden, pero vamos a ver, ¿desde dónde? Son servilismos que hay, bueno, eso.
Ya está. Enric. Sí, jo és que, a veure, l'indult crec que ho ha demanat per ara o planteja demanar-ho la família, no? I és una cosa que ha de passar per diferents tràmits, etcètera, no? Que jo ahí me perc un poquet, no ho he estudiat a fons, no... I seguirà, suposa, la seva tramitació, no? Però jo volia anar un poquet més enllà i és la reflexió que jo moltes vegades me faig, no? I és que moltes vegades se disfressa i se parla de magistrados de gran solvencia, de sentencia bien fundamentada, de aplicación de la técnica jurídica, de juristas muy experimentados que se basan en los hechos y de ahí deriva el fallo. En la major part dels casos, quan arribem a aquestes altes instàncies com el Constitucional i el Suprem, estem parlant de guerres purament polítiques. És a dir, i on s'utilitzen argumentacions polítiques per a basar els fallos. Jo, per exemple, els fallos judicials, no? Les resolucions i les sentències. Jo, per exemple, sense entrar ja en el cas de Griñán, no? Però, és a dir, en el cas de Griñán, a mi, per exemple, m'estranya que este senyor se li impute que no sapiguera el que estava passant en la Conselleria d'Empleo i no vaig a declarar Rajoy en la causa de Bárcenas, porque, bueno, el inquilino de la Moncloa tampoc té per què saber com se finança el partit, no? El partit ja té el seu secretari d'organització, té el seu tesorero, i això que se quede en el tesorero, no? És a dir, si se li poden condenar per malversació i altres delictes a Griñán, que jo, per el PSOE és un partit que no tinc la menor simpatia ni per Griñán i menys quan estàvem parlant el ministre de Seguretat Social, que jo tinc L'Escrivà. Escrivà, el senyor Escrivà, ni per tota aquesta gent, ni per Marlaska, ni per Margarita Robles, ni per Nadia Calviño. Me sembla que és gent que podria estar perfectament en el Partit Popular, com a mínim, no? I que en molts casos estan a la dreta del Partit Popular. Però clar, jo, és a dir, torna a la mateixa, no? És a dir, en aquesta sentència, per lo que jo no me l'he llegit, no? Però per lo que he sentit, s'utilitza en l'argumentació coses com gravísimo, com salto en el vacío, como que resulta inverosímil que no se sepa. És a dir, i ho estem veient en el bloqueig de la renovació dels membres del Consejo General del Poder Judicial e indirectament de la renovació del Tribunal Constitucional. Estem davant de batalles polítiques, no? I a mi m'agrada sempre esmentar el cas d'una famosíssima sentència, si no m'equivoco, del 2008 per a tancar les investigacions sobre la memòria històrica i la derogació de la llei d'amnistia i de totes les querelles per les víctimes del franquisme i la imputació de responsabilitats als càrrecs i tal, no? És a dir, tu llegeixes ahir la fonamentació jurídica que fa el Suprem i és una argumentació de documental de Victoria Prego, de barra de bar. Es que, claro, la ley de amnistía no se puede tocar y no se puede derogar y entonces no podemos investigar los crímenes del franquismo porque, claro, la ley de amnistía es que es uno de los pilares fundamentales de nuestro sistema actual de concordia democrática y de reconciliación entre los españoles y dius, a veure, això no és tècnica jurídica, això és el teu punt de vista i que jo puc compartir o puc estar en contra, però és a dir, si tu t'armes una sentència a partir d'ahir, d'aquesta argumentació, estem parlant realment
causes polítiques i motivacions polítiques. No me parles de tècnica jurídica ni de magistrats. Fa poc vaig sentir una entrevista en la SER, si no m'equivoque, a una de les magistrades que parlava de salto en el vacío sobre esta sentencia de Griñán, ¿no? I ella dia que era marxista i que en les sentències del procés pues ella havia estat un poquet més continguda perquè considerava que era també una qüestió pues d'interès molt general i que tampoc hi havia que recatar-se a l'hora de fer al·legacions i clar, tu dius, hòstia, estem parlant de tancar en la presó a determinades persones, estem parlant del dret d'una acusació de delicte de rebel·lió, de sedició, de totes aquestes coses, i tu ahí fas, com és argumentes que com és una qüestió d'interès general i que hi ha molt en xoc, pues jo a lo millor el vot particular pues me'l reserve o el faig més moderat o intenta arrimar l'hombro. Clar, això és que no és seriós, és a dir, no és seriós, no? I ja no parlem pues, de la fiscalia, de l'abogacía de l'Estat, en fi. Pues jo resumint, no? Aniria un pas més enllà. Bueno, i si ja parlem del Tribunal Suprem, per exemple, ja me calle, no? D'Estats Units, com a última hora Trump renovant 3 càrrecs, per lo que això implicava de sentències sobre l'avortament, sobre la tenència d'armes o no. És a dir, estem parlant absolutament de batalles polítiques, de si hi ha majories més conservadores, més progressistes. És a dir, ahí no estem parlant de dret, estem parlant de política, no? I d'ideologia. Antonio, bueno, con esto... Disculpeu el rollo, perquè no, estava molt intel·ligent, Antonio, de l'audiència, d'Àngeles i de tot el món. Estava pensant jo que si Montesquieu t'escolta, se pega un tir. Si Montesquieu t'escolta, se pega un tir. No, Carlos Montouto el dimarts me va pegar un palo que me va deixar aviat. Menos mal que tenim molt bona relació, però és l'expert de la casa i si el que ell diga jo me callo i escolta i prenc apunts. Antonio Pérez. Bueno, está claro, yo jurídicamente no puedo decir si se ha hecho bien o se ha hecho mal, yo no soy... Lo que sí es evidente es que la justicia en España es política, está muy politizada, ahí tenemos las guerras que hay todavía por los tribunales más importantes, que no hay forma de nombrar a los jueces que tienen que formarlos, porque unos quieren que sean de los suyos y los otros quieren que sean de los otros, ¿no? Y entonces aquí, como hubo tantísima corrupción y hubo tantas denuncias, porque era muy chapucero el asunto con el PP, pues bueno, había un sector de jueces afines y sobre todo de prensa afina a la derecha que dijo, ya os hemos pillado vosotros, ahora la vais a pagar. Claro, y entonces aquí se han ensañado con este caso. Yo no sé si Griñán será peor que Gospedal, pongamos por caso. Imagino que no. Aquella lo que pasa es que ha sido más taimada y se va a librar. Pero está claro, es lo que hay, y entonces pues yo imagino que si hay que decir que no ha hecho nada y que si no tiene, pues se tienen que utilizar los cauces jurídicos. Pero el tema de saltarse un poco por detrás y aprovechar que estando en el gobierno pueden dar indultos y indultarlo, pues es una forma de hacer favoritismo y muy poco ético, me parece. Es que aquí van a meter en la cárcel a 6 compañeros de CNT por hacer concentraciones frente a una cafetería, ¿eh? Claro, ya te digo yo, si no, y gente que ha estado por participar en un piquete o por los que están por la pelea de allá del País Vasco, de Alsacia. Es decir, que Laura, la compañera muy desproporcionado. La compañera Barcelona entró en prisión por quemar unos trozos de papel de Exactamente, Laura, la compañera de Barcelona, por un simulacro de quemar billetes falsos, que si hubieran sido de verdad tampoco pasa nada, ¿no? Pero es que encima eran imitaciones, eran fotocopias. Es decir, claro, entonces esa desproporción entre quién eres, pues es lo que a mí me choca y lo que me parece que en este caso pues se exagera. Que unos sean más culpables que otros, o que el Griñán haya hecho lo que hacía todo el mundo. Lo que sí es cierto es que durante décadas en Andalucía el PSOE ha hecho lo que ha querido y se ha saltado las leyes como le da la gana, y ha hecho favoritismo y enchufes, y bueno, eso es innegable, eso lo sabe toda Andalucía. No sé si Griñán lo sabía, pero el resto de andaluces sí. Entonces, claro, aquí es un caso muy escandaloso. Entonces, bueno, pues le ha tocado a él, pues mala suerte.
Y ya digo, está politizada la justicia, evidentemente, y es de clase. Los ricos contra los pobres. Y no hay otra. Steven Lora, què és? Vos vaig a llegir els dos titulars que es queden per ahí i feu el que creeu convenient en estos 10 minuts que teniu per a repartir-se. Us pareix? Tenim apuntat per així, impostos energètiques i la policia agradeix a un periodista en el desnonament de Caixers 2. Así. ¿Qué es que empiezo yo? Ángeles, sí, ¿Cómo me estás mirando? te estoy mirando. Bueno, a ver, yo pues voy a coger el tema de la agresión policial a un periodista. Voy a ser breve, porque tampoco hay que ponerse, quiero decir, nada. Bueno, hay que ver que tanto las agresiones verbales como las físicas, cuando se hacen a nivel de uno superior a un inferior, pues siempre están respaldadas por un ego bastante uniformado, por así decirlo. Entonces, es evidente que un grupo reducido de la población lo forman hombres. Mujeres envidiosos, vengativos, psicópatas, tiranos, violadores, asesinos. La inmensa mayoría de las personas son compasivas, tolerantes y abnegadas. Eso es una frase de Rojas Marcos, que a mí me encanta, el psiquiatra sevillano, español, que está en Nueva York. Entonces, se trata de buscar la eliminación de los estamentos que no estén dentro del organigrama de mando de poder. O sea, es decir, en un principio se ataca a los de abajo abajo, en el siguiente se ataca a los de un poquito más arriba, en el siguiente escalón, y así sucesivamente hasta que se queda todo totalmente plano y solamente quedan las fuerzas regidoras. Bueno, pues digamos que ahora parece ser que le toca a los medios informativos, porque claro, los medios informativos, sobre todo si no entran al trapo, como se dice, en un fastidioso y ojalá que desaparezca tema taurino, pues claro, son enemigos o son esa otra clase que no se tiene que tener, no se le tiene que tener compasión, por así decirlo. Entonces, son agresiones que ya se vienen llevando a cabo desde años atrás, y no solamente aquí en España, sino en el resto del mundo, digamos, del mundo, ¿cómo te diría yo? Dominante, ¿no? Porque son países, bueno, y sobre todo, y también en Sudamérica. En Sudamérica también hubo un periodista en la Feria del Libro que ya comentaba, dice, aquí ya llegará, pero nosotros allí, que por cierto había tenido que emigrar, porque claro, allí se ve que estaba ya condenado a muerte por las bandas, ¿no? Y dice, aquí ya llegará. Yo me quedé, digo, madre mía, y eso que éramos 4 en la conferencia nada más. Yo me quedé, digo, pues está llegando, ya está llegando. O sea, el goteo ya está llegando. Entonces, desde el momento en que ya los eslabones de la sociedad están siendo aprisionados, pues ya, pues eso es una devastación total de las libertades. Ya está. Enric? Bueno, yo eso no tenía constancia, ¿no?, de lo que estás comentando, pero sí que me agradaría relacionar en una denuncia que va a hacer ahí el company Miquel Ramos en Twitter, que comentaba que en las manifestacions de suport a Pablo Hasél a València posava uns vídeos dels càrregues policials, no? Quan va fer, ell pues, habitualment participava en determinades tertúlies de punt. Va fer aquesta denúncia, si no m'equivoco, davant de Gloria Calero, la que era delegada del govern, si no m'equivoco, crec que ja no està, no, estic segur de que... Bueno, no te podria... En aquests moments no recorde, i que des d'aquest moment no l'han tornat a convidar com a tertulià, no? Vull dir-te, jo el cas concret no el coneixia, no?, del periodista agredit ahir, no? Però jo sí que me plantejo en el cas de les càrregues policials, perquè he vist fotos en Twitter de 8 i 9 furgons per a fer el desnonament, una presència policial absolutament desmesurada.
I clar, jo me plantejo, a veure, les delegacions del govern estan en mans del PSOE. Jo puc entendre en un moment donat... Pilar Bernabé, la que hi ha ara. Pilar Bernabé. Jo puc entendre en un moment donat que tu no vulguis enfrontar-te a un any de les eleccions, no vulguis donar-li, diguem-ne, força al PP, a Vox, als sindicats policials, no vulguis clavar-te ara en la derogació de la llei Mordassa, però tu el que sí que pots fer és, com a partit que controla les delegacions del govern, intentar no promoure una política és a dir, ser més contingut a l'hora de la repressió policial, a l'hora de les càrregues, a l'hora d'aplicar la llei Mordassa. És a dir, fer la vista gorda i intentar que s'aplique de la manera més suau possible o no aplicar-la, però no, s'està aplicant a saco, com en temps del Partit Popular. Mientras Pedro Sánchez está diciendo que no, frente al Partido Popular, que es el partido de los oligopolios y de la banca, nosotros somos los grandes defensores de la clase trabajadora y las clases medias. Y después se va a practicar un desnonamiento de uns inquilinos de un fondo d'inversió i tu me portes ahí, com a delegada del govern del Partit Socialista, dones l'ordre de que ahir vagin 9 furgons de la Policia Nacional o m'està sancionant a gent de la CGT per encendre una bengala. És a dir, això com se menja? És a dir, jo puc entendre que tu en aquests moments no puguis derogar totalment tota la legislació repressiva que va promoure el PP, però sí que pots, com a mínim, ser més contingut, més moderat, o ja dic, o fer la vista gorda, o no aplicar-la, o intentar, bueno, oye, pues es un... Però no, però és que en tota la sanya del món se continua aplicant, identificant a gent que no està anant a les concentracions i multant-la en 500 euros per encendre una bengala. Però a veure, però això, és a dir, és que no ho comprenc, saps? No, és que no... Me resulta absolutament incomprensible. Bueno, no me resulta incomprensible, no? Però que bueno, me sembla aberrant, com estava dient. Antonio. Bueno, me uno a todo lo que han dicho los compañeros, ¿no? De condena a esta actitud de los policías. Porque, bueno, parece ser que no los tienen preparados, ¿no? Las clases de golpear y eso sí que las aprueban todos, ¿no? Ahí no hay ninguna objeción a lo bien entrenados que están para pegar. Pero como educación para tratar a la gente y respetar a profesionales periodistas que están allí cumpliendo su trabajo, que iban acreditados y se sabía que eran ellos y que además lo dijeron. Y su respuesta fue: me suda los huevos. Bueno, eso no es tener educación y encima no dejarle trabajar. Y bueno, y luego pues la forma en que se está deteniendo y golpeando gente en concentraciones donde lo único que se defiende es el derecho a una vivienda, es decir, que no hay ningún peligro de orden público ni para que vayan tantísimas tanquetas y tanta gente, ¿no? Es decir, me parece desproporcionado de cómo se machaca a la gente pobre, ¿no? Y luego en otras cosas, a lo mejor que vienen equipos de fútbol y la violencia que hay y tal, y apenas hay detenidos y con una educación y unos abrazos que, en fin, es desproporcionado la forma en que se combaten y se reprimen las manifestaciones más genuinas del derecho de expresión o de defender la vivienda o el trabajo y cosas así. Entonces, pues una condena absoluta, solidaridad también con la gente de Caixers, ¿no? Que si van a seguir en la lucha. Y ya está. Y bueno, en cuanto a lo del impuesto energético, pues parece que las cosas vuelven a su cauce, ¿no? Aquí hablaban de que era una forma de recaudar 3.000 millones, una cosa porque se iba a agravar los resultados de las eléctricas, y ya desde Europa, que están más al tanto y se ve que allí también las eléctricas tienen sus grupos de influencia, pues han dicho no, va a ser un impuesto moderado, que no hacía falta decirlo, pero ya ellos aseguran que será moderado y solamente a los beneficios. Con lo fácil que hemos visto que es modificar los resultados y que parezca que tienen menos beneficios estas cosas, pues bueno, se trata de que les van a pedir que den algo para la causa y ya está. O sea que meterles mano a las eléctricas con todo lo que han hecho aquí, que los han vaciado pantanos y todo, y que para los molinos, para vender del gas o de la electricidad de los pantanos y tal, es decir,
están para meterlos en la cárcel. A estos sí, a estos de las grandes eléctricas sí, pero a estos no les toca a nadie. Es decir, bueno, pues nada, será un impuesto simbólico, pues nada, que a ver lo que pueden recoger y ya está. Pero bueno, la Unión Europea ya ha dicho que ahí está, ¿no? Y como vemos que estamos en la hora, pues ya estamos acabando, ¿no? Pues nada, simplemente como Ateneo y también como CGT, pues quería compartir con la audiencia y con todos vosotros pues el pesar que hemos sentido por la desaparición de la compañera Ana Madrid, que murió ayer y que, bueno, tanto en la CGT como en los Ateneos y colectivos sociales, pues ha dedicado muchísimos años y su ejemplo pues tiene que quedar ahí y animarnos a seguir nosotros en la pelea, mientras estemos aquí vivos, ¿no? Y ya veremos. En fin, eso, pues compartirlo con la gente y que lo sepan. Ahí queda. Desde aquí también nuestro abrazo para compañeros y familia. Enric, que me estabas alçant abans la mà, no sé si volies dir alguna coseta més. No, bueno, por lo que estaba comentando antes, sí que se me había olvidado decir que en algunas fotos que sobre que es que necessiten les xarxes socials, immediatament veus quins són els infiltrats i com estan al costat de... Vull dir que són operatius realment brutals per a una família humilde mentre s'està tramitant una llei de l'habitatge. És a dir, és algo absolutament des del punt de vista d'ells, no? Si ens posem ja des d'un punt de vista dels drets humans, del dret a l'habitatge, pues bueno, es que ya ni entra ahí, ¿no? Y después lo del impuesto a las energéticas, pues yo creo que es una cosa que se está promoviendo ahora desde la Comisión Europea, que von der Leyen es una política del CDU, la democracia cristiana, el equivalente al Partido Popular, y que el primer argumento, yo no tengo cap simpatía per el PSOE, no? Pero desde luego la primera argumentació del Partit Popular, que ja ha anat modificant hasta primer, crec que va anunciar o va votar en contra de la mesura, el primer argument era que se tratava de posar recursos dels espanyols en la butxaca del sanchisme i que això era un perill. I després s'han anat modificant, no? Que si no es exactamente la misma propuesta de la comisión, con Di Antonio, porque aquí es un gravamen, ahí es un impuesto, allí s'ha decidido gravar... A lo d'ací li denominaven impost i a lo d'allí tassa. Sí, canviant el... Sí, i que era diferent perquè una cosa era gravar els beneficis i una altra la facturació i que si ho diu Europa, després també hi havia un segon argument de caràcter tècnic que tampoc era exactament el mateix, però jo me quedé en la primera resposta, no? Posar en la butxaca del sanchisme, i el sanchisme per extensió són els etarras d'Otegi, els comunistes bolivarians de Podemos i els golpistes d'Esquerra, no? El sanchisme en tots els seus aliats, els recursos dels espanyols. Però que volia dir que aquesta crítica que té feligresos i que té seguidors i que té parròquia i que hi ha gent que això li posa i li mobilitza, no? Que quan fan aquest tipus diguem-ne, de discurs és perquè aquest discurs cohesiona i fidelitza als seus votants i als seus seguidors, no? Molt bé, hem d'acabar, Ángeles. No sé si quieres decir algo más, ya que hemos alargado la ronda. Sí, no, una pregunta solamente, y es, se ve que el Banco de España va a ser el que controle todo esto. O sea, que el Banco de España controle todo esto, pues tiene ahí sus puntos suspensivos, ¿no? Claro. Pues ahí queda. No sé si tenéis alguna convocatoria. Nosotros tenemos una que nos anunciaron esta semana importante contra el genocidio en la frontera sur por la memoria de las víctimas. Dice, frente a la represión y vulneración sistemática de derechos en el control migratorio, hacemos un llamamiento a manifestarnos contra las violaciones de estos derechos y en memoria de las víctimas por el asesinato de una joven por los disparos de bala de la policía marroquí hacia su grupo en la playa de Aquefenir este lunes pasado. Será en la Plaza Los Pinazos, en Valencia, este domingo a las 19 horas.
Dice, os esperamos, ¿verdad? Justicia y reparación para las víctimas. Domingo, 19 horas, Plaza Los Pinazo. Es la convocatoria. No sé si tenéis alguna más por ahí. Si nos escucha alguien de Alicante, recordar que hoy viernes y mañana sábado, o sea, viernes 16 y sábado 17, se va a conmemorar el 85 aniversario de Mujeres Libres desde CGT y en la sede de la Universidad de Alacant. Bueno, yo quería apuntar, con permiso, Sí. que en el Carme Teatre, este sábado y domingo, tendrán 2 sesiones sobre una obra realizada por Graham Bell y digamos, en honor a Rampova, que Rampova estuvo aquí haciendo el programa de la Pinteta Rebel. La Pinteta Rebel. Pues el sábado a las 8 y el domingo creo que es a las 10 o por ahí. No sé. Apuntamos. Antonio, ¿tienes algo más por ahí? Bueno, pues sí, como seguramente que nos escucha alguien desde Madrid o alguien de Valencia está disponible para irse para allá con esos medios tan rápidos que tenemos de comunicación, pues una convocatoria que ayer me lo dio una compañera y me parece interesante, ¿no? Es una manifestación que hay en Madrid el sábado 17 a las 18 horas en la Plaza de España y es por otro modelo de residencias de personas mayores, ¿no? Un poco denunciando cómo son maltratadas y lo mal que está la gente en estas residencias y también pues el personal que trabaja en ellas que tampoco ni cobra ni tienen los medios adecuados ni hay el personal suficiente. Es decir, un poco mejorar ese sector y sobre todo que no sea un negocio privado, ¿no? Y entonces pues esa manifestación es interesante. Así que ya lo sabéis, sábado 17 en la Plaza España de Madrid a las 18 horas por la tarde. Y luego también decir a la gente que, bueno, hemos puesto 3 o 4 vídeos que teníamos producidos por Al Margen, una película que es La Vespa Verde, La vida de Tarín y luego también un entierro que hicimos simulado, ¿no? Donde se divirtió mucho la gente. Bueno, pues ya están en YouTube y los enlaces los podéis encontrar en las páginas del Ateneo y por ahí estarán. Y nada, recordar también a la gente que se vaya apuntando ya para el autobús de Madrid, pasando por allí por la avenida 154 o llamando al 96 383 44 40. Ya iremos informando, pero bueno, que no os quiten el sitio, apuntaros ya. Como siempre, supongo será afiliado gratuitamente y personas no afiliadas 10 euros, ¿no? No hemos subido el precio y eso que nos han subido a nosotros el combustible, ¿no? O sea que es un chollo, muy barato. Pero bueno, así por lo menos amortizamos parte del viaje, ¿no? Parte del gasto. Dicho que ahora sí, acabamos porque nos pasamos mucho y nos van a reñir. Nos van a cortar las orejas. Estará Rafa Rius esperando a que empiece a sonar otra vez el espacio es lo que hay y dirá, vaya, esto pues se muy pasa. Bien. Antonio Pérez Collado, desde CGT y el Ateneo Llibertari Al Margen, Enric Llopis, company periodista, company de Rebelión, i Ángeles San Miguel, també companya periodista. Moltes gràcies. Salut i fins la propera. A vosotros. Salut. Mucha salud a los presentes y a los oyentes. Un abrazo. Salut. Lliure directe Radio Clara i nosaltres s'acomiadem ja fins dilluns, que tornem a estar així amb totes i tots vosaltres. Ara sí, salut i fins dilluns.